Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Cristian Africano. Soy actualmente estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria del Área Andina. Actualmente curso en quinto semestre y este video corresponde a la materia de modelos de programación 2. En este video vamos a hablar de lo que son las pilas y colas enfocadas sobre todo a la programación y específicamente a programación orientada a objetos. Antes de introducirlos al código y pues conocer cómo se ejecuta en un caso o el otro, como yo lo hice bajo mi ejemplo, vamos a usar lenguaje Python. Lo primero debemos definir qué es una pila y qué es una cola. En el caso de las pilas, yo en mi mente, para plantearlo y llegar a entenderlo mejor, lo organizo como en una lista. ¿Sí? Las pilas y las colas son listas, ambas. Y en ambas llegan datos determinados, que si manejo de inventarios, que si PQRs, van llegando una, dos, tres, cuatro y así. La diferencia radica en cuáles son las que se gestionan, se venden, pongo diversos ejemplos. Primero, en el caso de las pilas, la, eh, el último dato que ingresa a la lista es el primero que sale. Pongo ejemplo de las pilas. Es un control Z, puede ser, ya que el último dato que yo ingreso en un documento Word o en un código, en un Excel puede ser, cuando le doy control Z al teclado, ese se me devuelve. O sea, se me está quitando de la lista de datos que ya ingresé ese último elemento. Entonces, el último es el primero que sale. De pronto ya un tema más casual, de pronto losa, por ejemplo, cuando uno va a lavar la losa, entonces yo puse el plato, puse otro, puse un vaso, puse una cuchara encima del vaso. Entonces, la última cosa que yo puse fue la cuchara, pero es la primera que voy a lavar porque pues no puedo quitar el plato de abajo, que fue el primero, porque pues probablemente haga un desastre y se me dañe todo y me incluso me ensucie. Entonces no es, o sea, es como un ejemplo más práctico ese. En el caso de las colas, para mí tiene como un uso más tema de inventarios, puede ser, ya que por temas, digamos, por ejemplo, en una plaza o incluso en productos lácteos o así, las fechas de caducidad son muy importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que me llegó un producto a inicio de mes y si no lo saco lo más pronto posible, lo más probable es que se caduque y si no lo llego a vender, pues es dinero que va a perder. Entonces, el primer producto que ingreso es el primer producto que debo vender, para que se genere un ciclo y todo fluya y el producto no se dañe, que es al final de cuentas lo que importa. Pongo un ejemplo de eso también en gestión de PQRs. La primera PQR que llega es la primera que se debe solucionar. Aplica, pues, digamos que ahí puede aplicar pilas y colas, porque digamos puede aplicar una pila si de pronto la solicitud llega a ser urgente, entonces esa ya sería la última que ingresó porque es más urgente. Pero pues eso ya también depende de muchas otras variables. En este caso, en el siguiente código que vamos a revisar, que lo realicé yo mismo, para mí hay varios temas que se deben tratar dentro de pilas y colas en cuanto a la programación orientada a objetos. Insertar datos en una lista, mostrarlos y eliminarlos. Porque pues uno debe hacer consultas, o sea, para manejo de inventarios uno debe saber qué hay, saber qué ingresa y saber qué sale. Eso pues para mí algo básico. En este caso para mí lo que más se llega a utilizar en estos tres factores para mí es la consulta. Porque sea que ingrese o que consulte, incluso antes de ingresar, por ejemplo, un dato, voy a consultar qué datos hay y después ingreso. Y después consulto otra vez para verificar que haya ingresado. Puede ser, hay maneras. Al retirarlo igual, primero consulto cuál es el último dato, por ejemplo, en el caso de las colas, que hay. Y si lo consulto, lo elimino y después vuelvo a consultar para verificar que sí haya sido eliminado. Entonces,
Para mí la función o el método que más se usa es el de la consulta de datos. En cuanto a la implementación de la estructura de forma manual, para mí puede llegar a ser mucho mejor al conocer mejor el código y los resultados que este mismo brinda. Em, Siento que uno para conocer ciertas funcionalidades muchas veces es mejor meterse más de lleno para saber qué hace cada cosa. O sea, muchas veces hay obviedades, pero cuando indagamos más descubrimos diferentes funciones, métodos y maneras de hacer las cosas. En el siguiente código les presento pues los ejemplos que nos propuso el profesor para presentar como actividad. Él nos dijo que lo hiciéramos con lenguaje Python y el ejemplo consta de básicamente un sistema de peticiones y un historial de navegación dentro de un aplicativo escolar. Es lo que básicamente yo entendí. Pues yo lo fragmenté en dos. Uno es el ejemplo de pila, perdón, y el otro es el ejemplo de cola. Entonces, en este caso, yo usé esta librería que me permite crear de forma más sencilla una lista, ¿sí? Para almacenar datos, para que se almacenen los datos. En este caso, pues yo creé mi clase, eh, la cual se llama solicitud de estudiante. Le definí un método. En el ejercicio decían que la solicitud estudiantil debe tener un número de solicitud. Yo en este caso lo definí y lo puse igual a cero. ¿Para qué? Para que el ID se defina solo ya dentro del sistema y pues no tenga que preguntarle al estudiante cuál es el ID de la solicitud, sino que el sistema ya me lo dé. En este caso, pues yo le puse a 0, 1, 2. Aquí le envío un mensaje, ingrese su solicitud. Aquí hago que el ID de solicitud entre dentro del ciclo. Entonces que ya me inicialice con 1, ¿sí? Si este ciclo while se vuelve a repetir, el siguiente ID va a ser el 2 y ya vemos cómo funciona entonces. La solicitud va a constar del tipo de solicitud, que es lo que ingresa el estudiante. Por ejemplo, no pude asistir, pero X o Y, tengo una excusa médica, etcétera. Y el ID solicitud, que los junto y los concateno en una sola variable que se llame solicitud. Esta variable con esta función append la guardo dentro de la lista que ya declaré acá. Si se dan cuenta, ingreso solicitud es la lista, append solicitud, ay, perdón, no voy, ya. Eh, Básicamente eso. Entonces aquí le pregunto con un if. ¿Desea hacer otra solicitud? Si llega a ser el caso que no, simplemente se rompe el ciclo. Si llega a ser el caso de que sí, vuelve y repite o ingrese su solicitud estudiantil, pero este condicional, perdón, este ID aumenta al 2 en este caso, o al 3 o al 4 y así las veces que necesita realizar una solicitud. En caso de que no necesite realizar más, aquí dice sus solicitudes han sido cargadas correctamente y le muestra el detalle de las solicitudes. Ahorita lo vamos a revisar. De hecho, podemos irlo haciendo, yo creo que es mejor. Entonces, aquí, selecciona el tipo de usuario. Esta es otra. Claro, el estudiante es el que radica la solicitud y el administrador el que la tramita. Uno la radica o el otro tramita. Entonces, en este caso vamos a entrar como estudiante primeramente. Entonces, seleccione el tipo de usuario 2, le pongo. ¿Sí? Ingrese su tipo de solicitud. Entonces este menú se me está mostrando aquí en el main, por así decirlo, ¿sí? Y aquí es donde estoy llamando los métodos que creé dentro de la clase, acá arriba. Aquí los llamo con sus respectivas variables, de ser el caso. Entonces vamos a ir poco a poco. Entonces dice, aquí es donde selecciono básicamente el tipo de usuario y según la función que necesite hacer. En este caso, entonces seleccioné la entrada 2, que es estudiante, y aquí lo podemos ver. ¿Sí? Y aquí está la función, la cual llama a todo esto. Y aquí empezamos a ejecutar esta parte de aquí arriba, básicamente.
Entonces decimos que ingrese su solicitud estudiantil. No pude asistir a clase, pero tengo excusa médica, por ejemplo. Listo. Aquí me pregunta. Ah, bueno, aquí muestra la solicitud. ¿Desea realizar otra solicitud? Le ponemos que sí. Ingrese su solicitud estudiantil. Otra. Mi nota no quedó bien cargada. Listo. Que si desea realizar otra solicitud, sí. Entonces le damos. Tengo un compañero, por ejemplo, compañero en el equipo que no realiza el trabajo. Vamos a ponerlo así. Algo que a veces aplica. Listo. Desea realizar otra solicitud. Entonces aquí como vemos ya ingresamos una, dos, tres. Desea realizar otra solicitud. Le voy a poner que no. Y listo. Aquí como podemos ver nos dice sus solicitudes han sido cargadas correctamente y nos muestra el detalle de la lista. Entonces aquí está el ID, esta es la primera solicitud, este es el ID, esta es la segunda, este es el ID y esta es la tercera. Y así sucesivamente. Nos devuelve al menú del usuario. ¿Sí? Entonces, en este caso ahora vamos a entrar como administrador. Voy a mostrarles primero el código. Entonces, decimos que este es el método usuario administrador que yo lo declaré como solicitudes. O podría, bueno, los nombres dependen de cada quien, pero pues yo le puse ese nombre, a mí fue el que más se me acopló. Lo ponemos dentro de un ciclo while, perdón, y esto nos muestra las solicitudes que están pendientes, que registró el estudiante, ¿sí? En este caso nos pregunta, bueno, aquí mostramos las solicitudes que tenemos, tal cual como en el orden que se mostraron acá, ahorita lo mostramos, y decimos, ¿desea gestionar una solicitud? Entonces en este caso yo le hice un if, entonces si desea gestionarla, lo que va a hacer es validar la solicitud y a esta variable o a la lista le va a borrar. En este caso, lo que hace es eliminar el primer dato, o sea, la primera solicitud que ingresó. ¿Sí? Recordemos que antes igualmente ya le mostramos las solicitudes que tenía, entonces le está borrando la de la izquierda, la primera solicitud, la solicitud con el ID 1 en este caso. Nos vuelve a mostrar el número total de solicitudes que están pendientes por tramitar. eh, y si no deseo tramitar ninguna solicitud, le ponemos este mensaje, no se ha gestionado ninguna solicitud, el número de solicitudes pendientes es tantas. En este caso van a ser 3. Entonces vamos a probarlo. Seguimos con el código de aquí abajo. Entonces esta vez entramos como administrador. Entonces le damos 1. Dice ingresa la opción deseada. Bueno, solicitudes pendientes. Entonces aquí sí es. ¿Sí ven? Aparece las solicitudes. Que si deseamos gestionar una, vamos a ponerle que sí. Entonces aquí se puede ver, perdón. ¿Sí ves? Ya se eliminó la del ID 1. Quedó eliminada. Quedó la del ID 2 y el ID 3. Si queremos gestionar otra, entonces le damos que sí. Y se eliminó el ID 2 y únicamente quedaría el 3. Si ya le damos que no, uy, si es, le ingresé una opción válida. Ah, bueno, ingrese no. Esto de hecho es una cosa para corregir. Me acabo de dar cuenta de que específicamente me le da palabra sí o no y en caso de que sea una palabra diferente, diga selecciona una opción correcta. Son cosas que uno va encontrando a medida que va desarrollándolo y probándolo, la verdad. Entonces digamos que en este caso le dimos que no. Entonces no se ha gestionado ninguna solicitud, el número de solicitudes pendientes es 1, que fue la número 3, la única que quedó, que está acá. En este caso ya le damos salir. Y listo. Nos muestra, gracias por usar el sistema. Y ya está. Básicamente eso. Se puede, como todo yo creo, se puede llegar a mejorar el código. Por ejemplo, con ese caso de eh, tiene que poner sí o no, y si no pone esas palabras, que me dé un error.
O bueno, error que le diga al usuario, por favor seleccione la opción correcta. En cuanto a este primer caso, corresponde, como dije, al ejemplo de colas. Ahora, en cuanto a este ejemplo de pilas, podemos, básicamente es el caso del historial de navegación dentro del aplicativo. En este caso, yo creé una nueva clase que se llama historial estudiantes. Eh, definí un método que se llama de una vez inicio de sesión. Creé la lista que se llama historial, puse un ID de estudiante y una acción. Definí esas dos variables. Entonces, el sistema lo primero que hace es validar el inicio de sesión, ¿sí? En este caso, pues es solo un inicio de sesión sencillo. Se puede poner con usuario y contraseña. Yo lo puse así. Entonces, si desea iniciar sesión, le pide el número de estudiante, o sea, el ID, el cual pues lo ata a la variable de ID estudiante. Automáticamente, al haber ya iniciado sesión, a esta variable acción se le asigna el inicio de sesión automáticamente. Y el histórico, que es la variable como pues el historial, se le añade el ID estudiante y la acción. Y esto queda cargado dentro del listado de el historial. Entonces automáticamente ya quedó el inicio de sesión. Nos lanza un mensaje de inicio de sesión exitoso. En caso de que no haya iniciado sesión, pues simplemente se le pone que no y devuelve. Aquí en cuanto a la navegación dentro del sistema. En un ciclo while creé esta estructura como de navegación donde tiene que seleccionar estas siguientes opciones: subir tarea, modificar datos o cerrar sesión. Básicamente eso. Entonces se le puse aquí en un input a la opción de pues la opción deseada, ¿sí? Em, entonces aquí están las diferentes opciones: uno, 2 y 3. Básicamente lo que hace esto es en cada opción genera la acción correspondiente y la sube al histórico, la guarda dentro de la lista de historial y se devuelve al ciclo. Y así sucesivamente. La única opción que me finaliza ya el ciclo es la de cerrar sesión, que sería esta 3, que aquí tiene el break. Entonces, básicamente aquí en la primera opción sube la tarea, modifica datos personales y en la tercera cierra sesión. Ahora bien, también solicitan que podamos eliminar el historial, etcétera. Entonces, aquí tenemos una opción de gestión, un método que yo lo llamé gestión historial, el cual trae el historial que ya realizamos anteriormente. En este caso, el detalle de la historia, bueno, lo primero que hace es el ciclo while, un menú muy parecido al anterior que expliqué. Me muestra el historial y me pide seleccionar una de las siguientes opciones. Input, ingresa la opción deseada. Entonces, eliminar última acción, mostrar acción inicial o salir. Entonces, cuando seleccionamos la primera, con este método pop, lo que hace es eliminar la última acción. O sea, yo pongo un ejemplo, la de la derecha, la última, ya que se escribe izquierda-derecha, pues yo lo veo así. Entonces, última acción eliminada. En este caso, borramos el historial de la última acción. El 2, la acción inicial. Pero ojo porque queremos es consultarla, no eliminarla. Si quisiéramos eliminarla, se utiliza este método. Al querer buscarla, es de esta forma. ¿Por qué el 0? Porque el 0 es la primera cadena o el primer dato, porque no inicia desde uno, sino los datos inician desde 0 hacia adelante. O sea, el primero es el 0, el segundo es el primero, sí, a eso me refiero. Entonces aquí muestra la acción inicial y nos devuelve otra vez este menú por el ciclo while. En este caso, si queremos cerrar sesión, que está salir, perdón, está la tercera opción. Entonces dice, gracias por usar el sistema admin. Y ya. Y este básicamente es el main, que es el que ejecuta todo. Nos da la opción de estudiante, administrador o salir. Que ingresemos la opción y aquí es donde aplica los métodos según el perfil que esté buscando. Y aquí también hay un agradecimiento. Entonces vamos a probarlo. En este caso,
Vamos a ingresar como estudiante primeramente. ¿Desea iniciar sesión? Vamos a poner que sí. El número de estudiante. Vamos a poner 14, 14, 6. Vamos a poner ese número, por ejemplo. Entonces, este es el número de estudiante. Seleccione alguna de las siguientes opciones. Aquí ya nos digo que el inicio está exitoso. Entonces, vamos a darle que quiero subir mi tarea. 1. Tarea subida correctamente y nos devuelve al menú. Quiero modificar mis datos, que me quedó mal mi dirección. 2. Datos actualizados. Uy, ya, sí, datos actualizados. Y el 3. Cerrar la sesión. Ya no quiero, ya hice todo lo que tenía que hacer. Quiero salirme. Sesión finalizada y otra vez nos devuelve al menú inicial, por así decirlo. Entonces ahora quiero entrar como administrador y ver qué hizo este estudiante. Entonces aquí me da, entro como administrador, me aparece el detalle historial de este usuario con el ID y qué fue la acción que hizo. Inició sesión, subió la tarea, modificó datos personales y al final se salió. Correcto. Entonces quiero eliminar la última acción. Le damos al primero, ya que aquí me aparecen las opciones. Vamos a la primera. Y si se dan cuenta, aparecen ahora tres. Inicia sesión, sube la tarea y modifica los datos. Esta opción de cerrar sesión, o esa acción, perdón, ya no me aparece. Que quiero mostrar únicamente la primera. Entonces le doy al 2 y acá me muestro la acción inicial. Aquí arriba está. Luego nuevamente se devuelve al detalle el historial completo, pero aquí cumplimos con mostrar la inicial que es lo que se requería. Si ya no queremos hacer nada más, o bueno, queremos eliminar otra vez una. Entonces, sí, ahora quedaron solo dos. Y si quiero salir, me salgo. Otra vez entro al menú inicial. Quiero volver a salir. Aquí me dicen gracias por usar el sistema admin. Quiero volver a salir. Y gracias por usar el sistema. Y ahí terminaría todo. Entonces, básicamente es como yo lo planteé. Reconozco que hay varias cosas que se pueden llegar a mejorar. Cualquier recomendación yo siempre la agradezco. Cualquier sugerencia, detalle u opinión. Por ejemplo, yo le mejoraría, ¿qué le mejoraría yo? Eh, lo, lo que encontramos en la parte superior, que si no estoy mal era acá. Lo que, el sí y el no. Que si desea realizar otra solicitud, yo le di que NP, si no estoy mal. Y aún así me lo leyó. Básicamente sería eso. Y ahora digamos que quiero cambiar el ejemplo. Quiero que este ejercicio se convierta en el ejercicio de colas y este en el de pilas. ¿Sí? En ese caso, mm, yo qué le cambiaría, primeramente, estos, estas funciones, pop left. Y acá, por ejemplo, ¿dónde está? El pop. Básicamente es eso. A este se le añade el pop left y arriba le añado el pop. Básicamente eso sería lo que yo le cambiaría para que sea de forma, pues, es básicamente eso, porque la función al final sería la misma. Obviamente el texto, pues, que ya no sería eliminar última acción, sino eliminar primera acción o acción inicial, puede ser. Aquí primera acción eliminada. Ya eso es en cuanto a la interfaz de usuario, pero a métodos prácticos sería esa función. Digamos acá que quiero mostrar la primera, pues aquí no muestro la primera, sino la última con este -1. ¿Sí? Básicamente eso le cambiaría si quisiera cambiar la estructura, puede ser. Em, Al implementar manualmente las estructuras, lo que digo, encontré las ventajas que mencioné al principio. Mm, Uno tiene más conocimiento de qué es lo que implementó, se entiende mejor, sabe para qué sirve cada cosa. O sea, al final uno es el que entiende su propio trabajo. Igualmente debe estar debidamente documentado. Yo, esto, por ejemplo, yo no lo he comentado porque, pues en mi caso, quiero entenderlo bien para saber qué palabras expresar dentro de la documentación. Ese es mi caso. Y siento que al hacer este video incluso llego a entenderlo mejor porque puedo explicar ciertas cosas que hacen falta.
Entonces, para documentarlo, puedo, o sea, aprendo más a hacerlo así. Me parece una buena práctica, de hecho. Sí me llegué a apoyar en la IA en algunos casos. Por ejemplo, en esto, ya que yo eh, no he programado mucho en Python, la verdad, y este menú, y también, bueno, sobre todo el primero, porque el de abajo ya supe cómo hacerlo, al saber hacer primero. Y yo no sabía cómo hacerlo. Y tenía un error muy tonto. Y sí, es un error tonto, pues incluso no hay errores tontos, al final son cosas que pasan, pienso yo. Tenía esto así. Y yo decía, ¿por qué no me cuadra? Y era por esto. También errores de cosas así, true. Y no tenía los dos puntos. Eso me lanzaba error y yo no entendía por qué. Y solo unos dos puntos me lanzaron un error a todo el sistema y no me dejaba hacer compilarlo. Entonces, en eso sobre todo, me apoyé también en optimizarlo. Digamos, esta ya es mi entrega, ¿sí? Pero quería saber yo cómo puede llegar a quedar mucho mejor. Y las posibilidades son demasiadas. O sea, aquí, por ejemplo, yo le daba a cómo puedo mejorar mi código. Mejorar mi código. Y me daba una opción demasiada. O sea, de verdad que esto podía optimizar de muchas formas el código, dejarlo mucho mejor, mostrar mejores mensajes, tener una interfaz más amigable. En cuanto a eso es muy muy bueno. Yo igualmente, como digo, le entregué mi código, después quise curiosear y ver cómo podía mejorarlo y aprendí unas cosas para mejorarlo que no las apliqué porque sentí que como lo tenía estaba bien y que si tengo algún error quiero saber cuál es, pero por cuenta propia, o sea, entenderlo yo. Y si alguien más me lo hace entender, muy válido, pero no quiero que la verdad una inteligencia artificial me diga, este es el error porque muchas veces no le llego a entender como entiendo en una conversación normal para mí. En cuanto a mi razonamiento básico, pues siento que yo lo sé básicamente en todo. Pues en algunas partes, como digo, me apoyé la IA, pero en otras sí me tocó a mí. Porque, por ejemplo, en el ID solicitud no recordaba muy bien cómo hacerlo para que aumentara automáticamente. Sé si me tocó acordarme, la verdad, o sea, básicamente eso. Y en cuanto a los ciclos, while, pues también medio acordaba cosas porque yo llegué a programar en C Sharp, en Java, y pues básicamente es eso. Así que eso es todo. Ese es mi ejercicio de pilas y colas del programa de la Fundación de la Ley Andina de Ingeniería de Sistemas. La materia es Módulos de Programación 2 con el profesor Davis Morales. Y muchas gracias por todo.